Amigos, tenemos en esta parte de nuestro programa a Daniel Betancur. Él es abogado, especialista en Derecho Tributario, Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, y los saludamos. Buenas tardes, Daniel, bienvenido. Buenas tardes, Melipili. Muchas gracias por tu invitación. Encantada de conversar contigo. Queremos un comentario tuyo con respecto al arranque oficial de este nuevo impuesto que ha colocado la Asamblea Nacional, que ha sido aprobado en la Asamblea Nacional, el impuesto a las grandes transacciones financieras. Primero queríamos saber en qué consiste y segundo, cómo se va a aplicar y especialmente para las personas comunes, porque bueno, las grandes empresas seguramente tendrán abogados y expertos que los asesoren en esta materia, pero la gente que nos está escuchando a través del programa de radio, ¿qué debe saber o qué temas qué elementos debe tomar en cuenta con respecto a este nuevo impuesto? Fíjate, Maripili, creo que lo abordas muy bien. Yo creo que la labor divulgativa ahorita es con la gente de a pie, con los que somos más, que bueno, nos enfrentamos sin mayor conocimiento a esta novedad en el panorama tributario venezolano. ¿De qué se trata? El impuesto a las grandes transacciones financieras tiene cierta raigambre en Venezuela, a través de un impuesto que tú seguro recuerdas, que es el impuesto al débito bancario, que se instauró en los años 90 y vino y fue durante mucho tiempo dependiendo de ciertas necesidades financieras del Estado venezolano, y eran impuestos temporales. En el 2016, de manera fija, se creó el impuesto a las grandes transacciones financieras, pero dirigidos a un grupo de contribuyentes, es decir, a unos que se les reputaba mayor capacidad contributiva, que es los famosos contribuyentes especiales o los sujetos pasivos especiales. A estas personas, por todas sus operaciones en bolívares y en dólares, se les cobraba una alícuota que empezó, si mal no recuerdo, en 0,50% y fue aumentando hasta 2%. En este año 2022, en el que Venezuela da avisos de cierta recuperación, desde Miraflores, precisamente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez trajo a colación el tema de que la economía se encontraba dolarizada y que era necesario promover el uso del bolívar. Y esta promoción del uso del bolívar se concretizó en la modificación de la ley de impuestos a grandes transacciones financieras, cuya novedad son dos. Una, establecer propiamente un impuesto al pago de bienes y servicios en Venezuela en moneda extranjera, y en segundo lugar, se amplió la base de contribuyentes a las personas naturales y a todo aquel que no es contribuyente especial. La conclusión, que ya tras la vigencia de este impuesto, todo aquel que pague en moneda extranjera un bien o un servicio ante un sujeto pasivo especial deberá pagar un 3% adicional por pagar en moneda extranjera. Ok, eso digamos es la teoría, pero ahora tradúcemelo a la práctica y al castellano común. O sea, una persona se va a comer una hamburguesa o una persona va a pagar un mercado, o sea, fue al automercado y compró su comida y tal. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está la diferencia en cuanto a la forma de pago y a lo que le pueden cobrar a esa persona, qué sé yo, en el servicio de comida rápida donde se come la hamburguesa o en el automercado? Fíjate, Maripili, hay dos variables para responder esa pregunta. Primero, si la persona tiene dólares o bolívares y si va a pagar con esos dólares o con bolívares. Si va a pagar con bolívares, no se va a generar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Pero si va a pagar con dólares, viene la segunda variable: ¿ante quién lo va a pagar? Si lo va a pagar ante un sujeto pasivo especial, que en Venezuela básicamente es casi todo el comercio y 100% son las grandes cadenas, los grandes restaurantes, los grandes supermercados, en ese caso de que esa persona natural pague con su billete de 10 o de 20 dólares, directamente ante estos comercios que son sujetos pasivos especiales se va a generar el 3%. Contestando a tu pregunta, si vas al perrero de la esquina, probablemente no, a comerte la hamburguesa, probablemente ese perrero no sea sujeto pasivo especial, ahí no se debería generar. Si te la comes ante un restaurante, una cadena de las que todos conocemos, ahí en ese caso se va a generar el impuesto y el comercio te lo va a cobrar, te lo va a percibir, es decir, le va a añadir ese 3% al precio que tú pagues al final. Es decir, si tú te comes o compras algo que te cueste, por ejemplo, $50,
Suponte que haces un mercado, fuiste a una cadena de automercados y compraste un mercado que costó $50, compraste, no sé, de tu pollo, tus verduras, no sé qué, lo que sea, y eso te costó $50. Eso quiere decir que si tú pagas con un billete de 50, o sea, si tú pagas con moneda extranjera, sobre esos $50, además te van a cobrar $1.5 más, que sería el 3% del impuesto. Correcto. Ahí en ese caso, la cajera de ese o cajero de ese supermercado te va a preguntar, ¿usted cómo va a pagar, señor? Y usted le va a responder, yo voy a pagar con un billete de $50. Entonces te va a decir, ok, va a ser lo que usted me debe en divisas más el 3%, que en el caso del ejemplo que estamos poniendo es $1.50 más. En efecto, tal como lo describe Maripili. Ok, suponte que la persona no paga con un billete. Suponte que la persona paga con un sistema de pagos de estos que son muy comunes en Venezuela, Zelle, PayPal, qué sé yo, cualquier cosa de ese estilo, ese tipo de pagos electrónicos. ¿Qué pasa en ese caso? Fíjate, Maripili, esa es una de las grandes dudas e incertidumbres que tiene la ley, te lo digo, porque proviene de una redacción confusa del artículo 4 de la reforma de la ley. ¿Y por qué te digo esto? Porque el hecho imponible, tal como lo describen en la ley, es el pago a un sujeto pasivo especial por otra persona, la cual lo haga sin mediación de instituciones financieras. Y esas instituciones financieras tienen múltiples interpretaciones. Puede ser una institución financiera nacional simplemente, o se puede referir en general. La tendencia, hay opiniones divididas en el foro, y dependerá de lo que considere la gente de percepción en ese caso. Sin embargo, si te digo que se ha venido acrecentando la idea de que esas operaciones que no son en efectivo no deberían estar grabadas. Bueno, claro, porque si no lo tendría, o sea, a ver, uno no puede poner en la ley lo que no está dicho. Y si Correcto. no está dicho que eso es un principio básico del derecho. Entonces, Correcto. si no está dicho que ese tipo de transacciones pagan el impuesto, pues no tienen por qué cobrárselo. Exactamente. Proviene de la interpretación, el legislador pudo haber puesto instituciones financieras nacionales y la realidad es que no lo puso. Y bueno, esa tendencia entre los que nos dedicamos a esto se ha venido imponiendo. Sin embargo, lamentablemente, y si te lo digo, Maripili, las sanciones por no percibir por parte del comercio en estos casos, de acuerdo al Código Orgánico Tributario, son del 500%. Por eso te digo que probablemente el miedo del comercio es el que impere en percibir, es decir, cobrar o no el impuesto a las grandes transacciones, y yo creo que estaría en su derecho de darle una interpretación u otra a la ley. Claro, pero ¿cómo le van a poner una sanción por una cosa que no lo dice la ley? Bueno, esas son las cosas que los abogados venimos diciendo. Sin embargo, si le digo a la audiencia que ese va a ser un caso de muchísima confusión, y la verdad es que creo que la administración tributaria sí debería aclarar específicamente qué sucede con todos esos medios de pago que son en divisas que no están grabados. Un escenario distinto, y si está expresamente dicho en un decreto que firmó el presidente de la República, es el caso de que si usted paga con una tarjeta, que esa tarjeta, bien sea de crédito o de débito, está nominada en dólares, si al final, cuando usted lo pasa en un punto de venta y el comercio recibe bolívares, en ese caso, evidentemente, y queda claro, no se produce el impuesto a las grandes transacciones financieras. Y eso Es está decir, si una precisamente... persona paga con una tarjeta internacional de crédito, si una persona tiene una tarjeta de crédito internacional y paga con esa tarjeta de crédito, como al comercio le van a dar bolívares al final, pues entonces Correcto. en ese caso no tiene la aplicación del impuesto de las grandes transacciones. Correcto, Maripili. De hecho, por detrás de esa operación financiera, lo que hay es una operación de cambio que expresamente está exenta por la ley de grandes transacciones financieras. Por ahí no se genera el IGTF por ninguna parte para la persona natural. Es decir, que si la persona paga, es preferible que pague con una tarjeta de crédito internacional a que pague con el billete en efectivo. Correcto, y de hecho fíjate que esa es la promoción del uso del bolívar, es decir, que hayan operaciones de cambio en el cual de alguna manera u otra, de manera directa o indirecta, los bancos reciban dólares y posteriormente los reporten al BCB y se use el bolívar como moneda de lo que reciben los comercios. Pero tú sabes que ahora que yo te estoy escuchando, Daniel, a mí me parece un poco eufemístico que se utilice el nombre rimbombante de ley de
grandes transacciones financieras. Y lo digo que es eufemístico porque la mayoría de la gente que paga con un billetico es gente que no tiene, que justamente la gente que no hace grandes transacciones financieras. El que paga con un billetico de 20, el que paga con un billetico de 10, para comprarse una medicina, para comprar un mercado en un automercado o lo que sea, es el venezolano más común, porque las grandes transacciones financieras, te juro, que no se pagan con un billetico de 10 y de 20, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la gente? ¿Qué es lo que tiene de repente un motorizado? ¿Qué es lo que de repente tiene una señora de servicio que le pagan en el sitio donde va a hacer donde va a limpiar, le pagan con un billetico de 10 o lo que sea? Las grandes transacciones financieras, te juro, que no se hacen con billetico. Entonces, es muy irónico, por decirlo menos, ese nombre de impuesto a las grandes transacciones financieras, porque en honor a la verdad, a quien están pechando es al trabajador sencillo, al trabajador común, a ese que le pagan con un billetico, porque a los que tienen grandes recursos, los que tienen una tarjeta de crédito, los que tienen ese tipo de pagos electrónicos, esa persona no la van a pechar porque esa persona puede tener su plata en dólares fuera, o esa persona natural, jurídica, no le van a pechar porque tiene otros instrumentos de pago, pero el que tiene un billetico al trabajador, que le pagan con un billetico un servicio que prestó, qué sé yo, al plomero, que reparó un desagüe que estaba dañado y le dieron un billete de 20, a ese sí le van a pechar por ir a hacer un mercado en un automercado. Eso parece bastante irónico, por decirlo menos, ¿no? Sí, Maripili, en efecto, uno de las grandes críticas es precisamente el título de la ley. Y esto no se refería solo a la actual, sino a la ley del 2016, porque realmente cualquier transacción a partir de la unidad mínima en divisas de $0.01 está grabada con el IGTF. Y en efecto, lamentablemente, esto tiene mayor incidencia en las personas que no están bancarizadas, esas personas que no tienen la posibilidad que no de están tener bancarizadas en dólares, porque no es correcto. En este caso, ¿no? Que no tienen la posibilidad de tener un instrumento o internacional o inclusive nacional en el cual terminen debitando bolívares, porque bueno, tienen la exposición de que recibió su contraprestación o su salario o el trabajito que hizo con un billete de una moneda extranjera, y bueno, para hacer mercado, para cubrir cualquier necesidad, se va a enfrentar con ese recargo del 3% por concepto de impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Qué sentido tiene esto? O sea, esto tiene alguna lógica, porque realmente, uno ve cada cosa que aprueban en la Asamblea Nacional que uno dice, ya va, ¿qué es lo que tiene esto de socialista? Porque se supone que el 91% de los diputados de la Asamblea Nacional dicen que son socialistas. Y yo te lo juro que yo no le veo el socialismo a esto por ninguna parte, te lo juro, porque cada vez que yo veo que al que más lo fastidian es al trabajador, que de paso tiene los sueldos pulverizados y que medio tenía un respirito si le pagaban algo en dólares, entonces ahora le van a cobrar más. O sea, de verdad, es que yo te lo juro, a mí que los diputados de la Asamblea Nacional me digan qué es lo que esto tiene de socialista para ver si yo lo entiendo, porque a lo mejor es que yo de verdad no lo estoy viendo. Bueno, más allá del tema ideológico, Maripili, esto tiene un sentido recaudatorio, es decir, generar mayores ingresos al Tesoro Nacional, y aquí de verdad que sí debe emprenderse una gran discusión. Si bien los recursos son necesarios en el país, la forma en que se están recaudando no pareciera ser la más idónea con el modelo de Estado que tenemos. ¿Y por qué te digo esto? Porque mientras se está poniendo el peso en la tributación indirecta, que representa este impuesto, que además es regresiva, no mide capacidad contributiva, no distingue al rico y al pobre, estamos olvidando leyes fundamentales que están desfasadas, que son anacrónicas, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Realmente la recaudación del Estado perdón, y lo justo debería ser la recaudación por vía del impuesto sobre la renta, una ley que hace gravar a todo el mundo, por cuanto la unidad tributaria, que es la unidad de valor que se emplea para calcular quién declara y quién no y cuánto paga, al final quedó desfasada y quedó en el olvido, mientras en la Asamblea Nacional se impone el dólar o el euro como moneda de cuantificación. En otras palabras, yo creo que sí deberíamos repensar, Maripili, y si ojalá algún diputado de la Asamblea Nacional
nos está escuchando, se planteen seriamente una reforma por vía de la ley de impuestos sobre la renta y que el gran ingreso del Estado sea por vía de la tributación directa, que represente ese tributo y no a través de estas formas fáciles de recaudación como es el impuesto a las grandes transacciones financieras para las personas naturales. Mira, Daniel, no le des la idea, ¿oíste? No, pero esos debates... No le dé la idea, mira, porque Dios mío, cada vez que inventan un impuesto en la Asamblea Nacional es una cosa terrible. Entonces yo digo, Dios santo, señor, por favor, o sea, que no se les vaya a ocurrir inventar un impuesto más. Maripili, el tema no es la Asamblea Nacional o lo que sacan. Yo creo que son debates que debemos asumir como país y debates plurales en los cuales estemos incluidos todos, o sea, los expertos, la gente de a pie, los profesores, la gente que trabaja en la calle, es decir, son debates que deben ser incluidos y no hacerlo en una sesión cerrada de manera apurada como hemos visto. Dentro de todo, si te digo que, y es algo que nadie se da cuenta, todo el sistema tributario anterior a esta ley había sido aprobado por vía de decreto por ley habilitante o por la Asamblea Nacional Constituyente. Este es el primer instrumento tributario de reciente data que es aprobado por la Asamblea Nacional. Lamentablemente no se hizo de la mejor forma, pero bueno, por lo menos sí conocimos con antelación y lo comentamos en este espacio de que ese impuesto venía. Lamentablemente no se tomaron los correctivos y hoy estamos viendo los resultados. Bueno, lo que pasa es que esto en cuanto a impuestos, ¿no? Pero después la Asamblea Nacional ha aprobado otras cosas. Esta Asamblea Nacional, con 91% de diputados supuestamente socialistas, ha aprobado otras formas de recaudación que no necesariamente es por vía de impuestos, pero sí es por vía de pechaje fiscal en cuanto a, por ejemplo, todo lo que fue la ley de registros y notarías, que lo que están cobrando es una locura, que ahora ningún ciudadano venezolano tiene acceso a, bueno, digamos, la gente normal, pues. Yo no estoy hablando de los ricos, de los millonarios, de los que tienen mucha plata. Estoy hablando del 98% de los venezolanos que somos gente normal y corriente que vivimos del día, pues. Ese 98% de los venezolanos no tenemos acceso a acudir a un registro de una notaría a hacer nada, pero no te puedes ni divorciar. Porque te casaste, no te puedes ni divorciar porque no hay plata para divorciarse, porque hacer cualquier transacción en un registro de una notaría es una locura lo que te cobran, y esos son los diputados socialistas que tenemos. Yo no, sí, a mí que me traduzcan al castellano cómo es ese socialismo, un socialismo rarísimo. Bueno, por eso te repito, Maripili, los ingresos públicos están siendo obtenidos de la manera incorrecta. Una por IGTF y otra que acabas de nombrar, que en efecto ha sido un dolor de cabeza, que es la reforma de la ley de impuestos de registros y notarías, que establece unas tasas que al final han sido resultado prohibitivas. La tributación en Venezuela debe hacerse conforme a la capacidad contributiva y no respecto a estas expresiones aisladas que evidentemente generan mucho dinero al Estado para lo que tiene que hacer, sin embargo lo están obteniendo de la manera incorrecta. No, y mientras tanto, entonces se anuncia que se le va a subir el sueldo a los trabajadores, bueno, el sueldo mínimo a los trabajadores y las pensiones a las personas, a los pensionados y jubilados, a $30, pero resulta que todo lo que sea te cuesta muchísimo más, que eso es $1 diario, por cierto, para que la gente tenga claro, y que además no es en realidad un aumento, porque eso se había anunciado, lo había ofrecido el presidente Nicolás Maduro en el año 2018 y simplemente no lo había cumplido, la cuestión del medio petro. Lo único que está haciendo es cumplir una promesa que había hecho en el año 2018, que es poner el sueldo mínimo en medio petro. O sea, en otras palabras, no es un aumento, tiene 4 años de retraso ese anuncio, pues. Pero en todo caso, eso significa $1 diario. ¿Y cómo tú me explicas a mí que con $1 diario tú puedes pagar nada? O sea, pagar ninguno de estos impuestos, de estos servicios, de estas cosas que te están poniendo en los registros de notarías, en el impuesto. Si tú vas a comprar una cosita con $10 que te pagaron por hacer un servicio, lo que sea, entonces ahora ya no son $10, sino son $10,3, ya no te alcanza. O sea, no, mira, de verdad, qué angustia. De verdad que yo la lamento por mis oyentes hoy,
De verdad que yo siempre, yo lo siento mucho por toda la gente que me escucha siempre en el programa de radio, porque yo siempre trato como de darles una orientación, como de darles, pero de verdad que yo siento que el Estado venezolano tiene una voracidad fiscal de cobrarle a uno hasta por el aire que respira, que ya yo no se puede, ¿vale? Mientras tanto los sueldos triturados, o sea, el trabajador lo exprimen y le sacan la sangre y le cobran por todos lados, y el trabajador nada que puede ganar un sueldito normal, porque si nosotros tuviéramos un sueldo como en otros países, tú dices, bueno, está bien que me cobren los impuestos de esta forma, pues, porque yo tengo suficiente, yo trabajo y yo, bueno, tengo suficiente para poder satisfacerme, pero ganando $1 mensual, chico, $1 diario, perdón, no, ay, no, de verdad que yo le pido disculpas a mis oyentes hoy, pero a mí esto me tiene deprimida, te lo juro. O Sí, sea, cierto, siento que uno Maripili, no tiene como chance de respirar, ¿vale? No le dan un respiro al trabajador. la realidad es que existen muchas grandes deudas sociales en este país y yo creo que se agravan, no se solucionan con la tributación. Y por eso te digo, aquí hay que repensar muchas cosas y tiene que venir un verdadero debate democrático y plural en el cual esto se ventile, porque las soluciones que están sobre la mesa no son las más idóneas. Qué broma. Los trabajadores que pueden, porque no todos los trabajadores tenemos ese chance, pero aquellos trabajadores que hacen algún tipo de servicio freelance, que le paguen con un billetico de dólar, bueno, déjenme decirle que su billetico se acaba de evaluar en 3%. O sea, qué desgracia, ¿vale? Es que los trabajadores siempre pierden. Esto es una desgracia. Pero bueno, te agradezco, Daniel, que hayas tenido la gentileza de estar con nosotros y que nos hayas explicado esto por duro que sea. Muchas gracias. No, gracias a ti, Maripili, y bueno, lamento no traer en esta oportunidad mejores noticias, pero eso es lo que hay. Bueno, gracias. Amigos, Daniel Betancur, él es abogado, especialista en Derecho Tributario, también en Derecho Administrativo, es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, con quien estábamos conversando.